Milei asuma que ya iba a ser un gobierno de crisis. Caracterizamos como partido también que era un gobierno débil. ¿Y cómo andás, Ramón? Hola, buenos días. Muy, Buenos muy días. bien. Bueno, Muy bien. me imagino terminando tarde porque hubo movilizaciones hasta tarde también en la ciudad. Y recién comentaba, presentando el programa, y le decimos a los que se están conectando que nos manden preguntas, que nos manden comentarios, así también los tomamos, que ya como partido, antes que asuma el gobierno, teníamos una caracterización política y era que es un gobierno débil, que iba a ser un gobierno débil, y lo decíamos fundamentalmente porque su programa representa el 0,5% de la población, y que inevitablemente el ataque a las masas iba a hacer que la gente salga a las calles. Y bueno, apenas, además, porque digamos, tiro esta pregunta para que también la analices, porque todo el mundo analiza la debilidad con el tema del Congreso, y eso es así, digamos, es una parte de la debilidad del gobierno, pero nosotros caracterizamos su debilidad por su programa político y porque el ataque iba, digamos, golpea a una amplia franja de sectores que ya venían golpeados, algunos muy fuerte golpeados, y otros que también ahora empiezan, digamos, a sufrir las consecuencias de este DNU kilométrico que ha sido rechazado en las calles. Así que queríamos, Ramón, primero analizar la situación política, las medidas y bueno, y qué pasa con este gobierno que empieza rápidamente a perder popularidad. Sí, creo que lo más importante de esta semana, junto al anuncio del megadecreto, que demoraron varios días en presentarlo, porque se supone que un gobierno que debía asumir y debía presentar inmediatamente estas leyes, evidentemente estuvieron negociando con distintos sectores patronales para ver qué medidas incluir o corregir. Y tiene la novedad de que este megadecreto fue preparado no por legisladores de La Libertad Avanza, no por su gabinete, sino que fue preparado por un estudio privado de empresarios. Y es que es el papel que le cupo a Sturzenegger, que centralizó este trabajo. Un trabajo de un estudio al margen del gobierno que prepara todas estas reformas. Lo más importante es este hecho político, la presentación de este megadecreto que anula, modifica cientos de leyes y que da la idea clara de un gobierno autoritario, dictatorial, es decir, imponer por decreto su voluntad porque sabe que, que puede tener dificultades en el Congreso. Entonces, necesita lanzar estas medidas por decreto. Medidas que no solamente tocan leyes, reglamentos, sino también afectan la propia Constitución. Pero este es un hecho significativo porque concentra el viejo programa de la oligarquía, de los sectores más conservadores, es el programa de la revolución del 55, de la libertadora contra el peronismo, sintetiza el objetivo de Krieger Bacena como ministro de Economía de la dictadura de Onganía en el 66, del plan de Rodrigo, del Rodrigazo del 75 bajo el gobierno de Perón, y de la dictadura militar, ¿no? Es decir, estos lineamientos que después siguió adelante con Menem y con Macri. Es decir, no hay nada nuevo, pero concentra estos lineamientos estratégicos de la burguesía y del imperialismo y que tiene un profundo contenido antinacional. La primera cuestión, entonces, es este hecho político que es la presentación del megadecreto con esta reforma del Estado para tratar de liquidar, avanzar en liquidar todo lo que no pudieron los procesos anteriores. El segundo aspecto fundamental es la intervención de las masas. Esta intervención automática, sin que las convocara nadie, en todo el país, en todos los barrios, empezó con un caceroleo y siguió con movilizaciones, concentraciones en las esquinas y movilizaciones hacia las plazas. Este es un hecho de una contundencia extraordinaria. Ahí se rompió el protocolo de Bullrich. No hubo avenida, no hubo ruta que pudiera impedir que miles y miles, decenas de miles de manifestantes ganaran las calles durante horas para expresar su repudio, su rechazo a este megadecreto. Ramón, Esto, quizás tomando esto que decís que evidentemente los cacerolazos de la noche rompieron el protocolo,
Fue muy interesante y saludamos la intervención del 20 de diciembre. Hicieron principalmente, digamos, las organizaciones desocupados, los partidos de izquierda, porque rompieron ese miedo que había, ¿no? Porque, digamos, cuando una persona no tiene nada que perder, es decir, los planes miserables que cobran, lo usan todo para comer y les dicen que se los van a sacar, o sea, hicieron una campaña de amenazas a los compañeros y compañeras de los movimientos desocupados, y también había una amenaza hacia los que iban a movilizarse, ¿no? Y sin embargo rompieron eso, fue como la primera vez, decir, salimos a las calles y hubo movilizaciones en todo el país y bueno, y después a la noche sí seguido por los cacerolazos, que por supuesto fue espontáneo, pero bueno, hubo un grupo primero que tuvo que salir de ahí de vanguardia a romper ese miedo. Y ese es el valor que tiene haber tomado esa iniciativa, de haber mantenido, pese a todas las provocaciones, a las amenazas, pese a toda la represión, haber mantenido esa movilización fue un precedente muy importante. Probablemente alimentó la intervención en la noche, que se haya podido enfrentar ese protocolo el 20 al mediodía y, digamos, durante todo el día facilitó la intervención de la noche. Y esto es muy importante, y esto es la contracara del superdecreto, es decir, esto que decíamos de un régimen de tipo de dictadura civil. Esta dictadura civil se tiene que sostener por medio de la represión. Libertad para las multinacionales, libertad para los grandes grupos económicos, libertad para los empresarios y represión contra los humildes, represión contra los trabajadores, impedir el derecho a protestar, el derecho de huelga, restringir la acción, restringir cualquier forma de resistencia a estas medidas. Esta es la contracara, es decir, como siempre decimos, para que semejante ajuste pueda pasar, tiene que ir acompañado de represión. Tiene que derrotar a las masas. Ramón, una pregunta, porque hay un debate en la propia burguesía, digamos, hay sectores, partidos de la burguesía que dicen, bueno, el problema es la forma y no el contenido del DNU, obviamente porque miran con agrado alguna de las medidas, porque es un ataque de conjunto a la clase obrera, y dicen, no, lo que nosotros queremos es debatir y ver qué medidas podrían avanzar y que nosotros decimos, no, hay que tirar abajo todo el DNU. Pareciera, ¿no? Que hay algunos partidos que empiezan a acomodarse y a decir, tenemos que analizar, ver cuál se podría aplicar, cómo sería. Sí, igualmente para nosotros, como decís vos, nosotros lo rechazamos por el contenido y por la forma, en todo sentido. No, ciertamente no es despreciable que en este momento haya sectores democráticos de la burguesía que digan esto se tiene que hacer por ley, no se pueden derogar semejante cantidad de leyes que fueron elaboradas, discutidas, debatidas, votadas por el Congreso, que puedan borrarse de un plumazo por un decreto. Entonces, porque de alguna manera es una forma de decir el Congreso no existe, es decir, decenas de años de deliberaciones, de trabajo del Congreso no existen, y no existe el Congreso para poder modificar o corregir o sacar nuevas leyes. Entonces, esta es una clara, tiene un carácter antidemocrático, dictatorial, y está muy bien que haya sectores que lo enfrenten. Pero esta es una limitación, no tenemos que confiar en las reformas de contenido justamente por esto que señalás. Que rechazan el contenido y están de acuerdo con muchas de las reformas, especialmente las más antiobreras. ¿Podrías explicar un poco? Porque, bueno, hay compañeros de Bolivia, de otros países que se están conectando, porque están siguiendo de cerca la situación política. Si bien, digamos, ya se anunciaba que Milei podía ser como un Trump o podía ser como un Bolsonaro, digamos, hay toda una discusión internacional sobre a qué se parece este fenómeno. ¿Podías hacer un análisis del contenido de este DNU? Sí, esto que veníamos señalando nosotros y que vos señalaste en tu presentación, Milei representa al 0,5% de la sociedad, no representa a los 14 millones y medio de votantes, representa a lo más concentrado del capital financiero que pretende adecuar todas las normas, todos los reglamentos, todas las regulaciones del Estado argentino, levantar todas las restricciones para poder avanzar en una colonización total. En síntesis, la idea de este superdecreto es dejar de existir como nación, es decir, una colonización total. Un país que no tiene problemas en desmantelar completamente su industria, abriendo de par en par la importación, sin límites, sin restricciones, sin regulaciones. Nosotros veníamos señalando todas las maniobras que había en la aduana de sobrefacturaciones o
esconder o inventar las importaciones para generar deuda. Ahora no va a haber ningún tipo de control. Cualquiera puede importar lo que quiera. Esto es mentira lo que dice Milei, de que los grandes países se basaron en la libertad de comercio, en la libre oferta y la demanda, en abrir sus puertas al mundo. Esto es una mentira total. Los países y las potencias se desarrollaron económicamente sobre la base de un proteccionismo profundo. Es decir, y cuando vemos la salida, por ejemplo, de Inglaterra del mercado común europeo, del Brexit, significa romper con el mercado europeo para defender su industria. Cuando vemos las normas de Trump, cuando dice Estados Unidos primero, está diciendo nosotros queremos que las industrias vuelvan a localizarse en Estados Unidos. Amplio proteccionismo, nos cerramos a las importaciones, les ponemos aranceles altísimos porque queremos defender nuestra industria. En un momento en que en general las grandes potencias se están volviendo cada vez más proteccionistas, abrir de par en par el mercado para la importación es directamente colonizar el país. Que esto se sintetiza, por un lado, en esta libertad para entrar y comprar tierras. Esto justamente cuando lo que está en cuestión es recuperar las tierras que están en manos de empresarios ingleses. Perdón, si podés explicar esto, porque no sé si todos, digamos, bueno, es un mamotreto de un montón de medidas. Había un límite, ahora cualquier persona puede comprar tierras en cualquier lugar. Sí, es levantar cualquier restricción y cualquier restricción para comprar empresas, para poder, inclusive, esto, hay algo que caracteriza en general el decreto, que es eliminar cualquier tipo de control a los monopolios. En la Argentina no existe la oferta y la demanda, el libre mercado. Es un mercado altamente monopolizado y controlado por grupos multinacionales y grupos nacionales muy poderosos. Entonces, cuando uno levanta todos los controles de precios, de góndolas, por ejemplo, para poder exhibir todos los productos, para dar lugar a algún tipo de competencia en los supermercados, lo que está haciendo es darle rienda suelta a los grandes grupos monopólicos para que eliminen completamente cualquier vestigio de competencia. Entonces, ahora, los trabajadores, te consulto sobre esto porque en relación a la ley, al control de góndolas, digamos que quizás por si alguno, digamos, no lo sabía, las grandes empresas siempre ocupan los lugares centrales de las góndolas y no dejan que las pymes, los más chicos, digamos, pongan sus productos. Después también había acuerdos que tenían que ver con este compre nacional, ¿no? Que si la diferencia no era muy grande, tenían que comprar nacional, o sea, todas medidas, digamos, para una especie de protección, pero la gente dice igual, bueno, obviamente esto es un ataque más profundo, existían esas medidas, pero igual existía el monopolio, igual, digamos, ese sector de compañeros, de trabajadores muy precarizados que lo votó a Milei, decía, igual la inflación me atacaba, igual, digamos, esto no se sentía una medida concreta que cuidara mi bolsillo, ¿no? Este es como un poco el reclamo que hay también. Exacto. Pero nosotros lo podemos ver de varias formas. La ley de góndolas, por ejemplo, porque decían, no importa que aparezcan varias marcas, si esas marcas son todas marcas de un mismo grupo empresario que domina ese producto. La ley de góndolas lo que tenía que facilitar era la aparición de pymes o de pequeñas empresas que vendían a precios mucho más baratos, que sus productos no tienen tanta publicidad y de calidad similar. Y los supermercados lo bloqueaban. Y lo bloqueaban en acuerdo con las distribuidoras. Entonces, cuando dicen, bueno, pero esto, la ley sola no aseguró que aparecieran estos productos en las góndolas. Lógico, porque esto tiene que ser impuesto por los propios trabajadores, que aparezcan estos productos. Porque nadie puede pensar que los grandes supermercados van a ser los que van a controlar a los monopolios. Si ellos tienen un acuerdo y le dicen, no, toda esa góndola es para mí, no le van a ofrecer ninguna resistencia. Y hemos visto cómo han desaparecido una cantidad de marcas que no llegaron a un acuerdo con los supermercados y salieron de la distribución. Entonces, ahora, todas estas medidas, para que puedan ser efectivas, tienen que ser impuestas por los trabajadores, que pueda aparecer y decir, bueno, si un supermercado no limita el ingreso de determinados productos, tiene que ser confiscado. Porque
justamente lo que impide esta concentración de la distribución en grandes cadenas de supermercados es la monopolización. Es decir, es impedir que el pequeño productor, el mediano productor, pueda llegar al mercado, porque en realidad la gran mayoría de los compradores va a estas cadenas de supermercados o minimercados, pero si en estas cadenas no aparecen los productos, no hay cómo bajar los precios. Entonces lo que hace el gobierno, lo que hace Milei con esto, es decir, no, le damos carta blanca, eliminamos cualquier tipo de restricción, cualquier tipo de control. Pueden hacer lo que quieran con las góndolas. Porque esto justamente lo que es decir, lo que lleva a decir que los precios no van a tener ningún tipo de límite. Por eso también eliminan los observatorios de precios. Es un conjunto de medidas para darle carta blanca a los grandes monopolios. Entonces, esta es la trampa. Acá es libertad para las multinacionales, es libertad para el capital financiero. Y esto lo vemos también en los bancos. Van a tener libertad para cobrar lo que quieran en las tarjetas de crédito de interés. Muchos de los trabajadores nos financiamos con tarjetas de crédito para las compras cotidianas. Y cuando no podemos pagar la tarjeta, vamos a quedar presos de que los bancos cobren lo que se les ocurra como tasa de interés. No hay ningún tipo de restricción. Entonces, esta es la libertad que pretenden garantizar. Ciertamente es llevar a la economía argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en condiciones de esclavización de los trabajadores, de imponer condiciones terribles. El informe de Díaz de Asset de principios de siglo sobre la situación de la clase obrera en la Argentina, no recuerdo si es de 1902 o 1904, muestra que el grado de desnutrición y malnutrición de la mayoría de los trabajadores en la Argentina son índices escandalosos junto con el analfabetismo. No se puede decir que esta era una Argentina del primer mundo, que era primero en el mundo, cuando eran condiciones terribles para los trabajadores. Eso en referencia a ese discurso un poco mesiánico, digamos, que abrió antes del DNU, esto de la refundación de Argentina, ¿no? Claro, porque su idea es decir, volvamos a comienzos del siglo XX, donde no había ningún tipo de derecho, donde no había ningún tipo de restricción. Pero las condiciones que había a principios del siglo pasado o fines del siglo anterior eran condiciones terribles para los trabajadores. Entonces, justamente no queremos volver a eso. Este es el paradigma de este gobierno, es decir, volver a principios del siglo pasado. Nosotros decimos, es mentira también de que Argentina fuera el primer lugar, pero si así hubiera tenido el primer lugar en el mundo, era sobre las condiciones de un grado de explotación y de miseria terrible para los trabajadores. Esto es lo que hay que explicarle a los compañeros. Hay una pregunta acá en el chat que dice, hola, saludan, dice, ¿qué responsabilidad les cabe a los gobiernos post-2001 y las burocracias sindicales en la llegada de Milei al poder? Bueno, porque ahora se está reavivando toda la discusión del 2001 por la situación de crisis que hay. Claro, es que justamente la paradoja de esta semana es que se cumple un aniversario del 19 y 20 de diciembre. De la Rúa voló por el aire por sostener el programa económico de Milei. Detrás de la Rúa estaba Sturzenegger, estaba Cavallo, estaban los mismos que hoy están pergeñando este plan. Entonces tiene este valor. Y ese levantamiento de las masas es el que derrotó a De la Rúa, hizo que dieran marcha atrás con una cantidad de políticas terribles que se habían multiplicado desde el menemismo. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Justamente ese levantamiento no pudo triunfar, y no pudo triunfar justamente por el papel conciliador, por el papel de reconstrucción del Estado que hizo especialmente el kirchnerismo con el auxilio de la burocracia sindical. Desviar ese potente movimiento de masas que apuntaba a tirar abajo todo el régimen político para poder defender, reconstruir el poder del Estado. Este es el papel que les cupo a ellos. Esa es la responsabilidad. En lugar de dar marcha atrás con toda la reforma neoliberal de Menem, reconstruyeron el Estado para garantizar que esas reformas terribles contra el Estado y ese endeudamiento siguieran en pie. Este es el problema de los problemas. Bien, y bueno, también para volver un poco atrás, lo decíamos el otro día,
frente al gobierno de Macri, porque digamos la burocracia sindical que juega a salvar la democracia burguesa, porque todas las medidas que tomó el gobierno de Macri, que estamos sufriendo todavía hoy, decían en ese momento lo vamos a derrotar en las urnas, o sea, ahora no es el momento de pelear porque lo voteamos en las urnas. Y después con el gobierno de Fernández decían no podemos luchar porque vamos a favorecer a la derecha. Y ahora la CGT está diciendo que posiblemente saque un paro para febrero, cuando en realidad, digamos, está incendiando el país. Entonces, las burocracias sindicales saben que cuando la gente sale a la calle, cuando, digamos, los trabajadores empiezan a participar, ellos también pierden su poder y deberían convocar a asambleas, o sea, hay que realizar asambleas en todos los lugares de trabajo. Tampoco queremos una intersindical burocrática que decida por arriba, digamos, qué tenemos que hacer los trabajadores. Queremos que se convoque asamblea en cada uno de los lugares y los primeros que tenemos que sacarnos de encima son ellos, porque son los que están garantizando la gobernabilidad. Ahora dicen que van a movilizar el miércoles próximo, que estamos convocando también a que haya una movilización unitaria para presionar a la justicia para que derrote al DNU. Y al DNU nosotros lo tenemos que derrotar en las calles. Sí, este es el peligro. Evidentemente han tenido que llamar a esta movilización presionados por la gran respuesta popular y porque en esta reforma, en este superdecreto, hay un montón de puntos que apuntan claramente contra la clase obrera, contra los trabajadores. Es decir, ir más a fondo con la precarización, con la pérdida de derechos, pérdida de indemnización, no garantizar la estabilidad, prohíbe el derecho de huelga de una cantidad de sindicatos, porque al declarar los servicios indispensables o servicios que tienen importancia para la economía, restringen el derecho de huelga y castigan duramente a los trabajadores que ocupen, que hagan bloqueos, que hagan piquetes en los Eso ya existe establecimientos. en otros países, ¿no es cierto? En, qué sé yo, en Inglaterra, en Estados Unidos, existe ese cepo a la huelga. ¿Esto es así? Claro, claro. Por eso hay que impedir que esto pueda avanzar. Hay una cantidad de restricciones a la liquidación de las horas extras, al manejo de los turnos, a terminar con los convenios colectivos de trabajo. Todo esto está presente en varios de los artículos que pretende reformar de las leyes. Entonces, los trabajadores se están poniendo en guardia, pues está viendo claramente que esta política, no solamente con la inflación descontrolada, con las importaciones libres, van a terminar con la industria, sino que también van a terminar con el trabajo formal, tal como lo conocemos hoy día, que ya ha avanzado bastante la precarización, pero quieren ir más a fondo todavía. Entonces, esto ejerce una presión sobre la burocracia. La burocracia dice, bueno, una primera medida, muy bien, hay que movilizarse el miércoles y hay que ir con nuestro propio pliego de reclamos. Nosotros queremos terminar con los monotributistas, queremos que todos los trabajadores sean incorporados como trabajadores formales con todos los derechos. Queremos terminar con los contratos basura, queremos terminar con cualquier forma de precarización, esclavización del trabajo. Y tenemos que ir con todos los reclamos. Y donde aparece la lucha por el salario. Y hay que incluir esta movilización del miércoles, hay que llamar a todos también, a los que están desocupados, a los que están precarizados, que no están afiliados a los sindicatos, a sumarse, porque tenemos que exigirle a la CGT que lance un plan de lucha. Evidentemente que la CTA hoy está haciendo una movilización acá, contribuye a generar, que responde a esta presión de las bases a querer salir a dar una respuesta a este ataque. Entonces, tenemos que intervenir planteando cómo preparar una huelga general, una gran lucha, porque esto no se va a resolver en una semana ni en 2 semanas, y tenemos que acompañar con métodos de acción directa. Nosotros no descartamos lo de las presentaciones en la justicia, los derechos de amparo, que en el Congreso le tiren abajo el decreto. Pero lo fundamental es la acción directa. Lo que garantiza una victoria y una derrota de esta política es la acción directa. Porque es lo que mañana va a permitir que cuando quieran ir ley por ley, punto por punto, a atacar, estemos ya preparados, estemos en condiciones de voltear toda iniciativa contra la nación y los trabajadores. Esta es la clave. Si no hay esta intervención de la clase obrera, si no hay esta intervención masiva, en unidad para derrotar esta política, estamos fritos. Acá una compañera pregunta si estamos en un escenario parecido, digamos, al 2001, y bueno, eso, digamos, pareciera que todo apunta a esa situación. Todos los procesos son diferentes, por supuesto.
está muy fresca en la memoria y nosotros lo que destacamos como partido de ese proceso fundamentalmente son los organismos de deliberación. ¿Por qué? Porque, digamos, necesitamos huelgas generales, necesitamos que en los lugares de trabajo todo el mundo debata, pero bueno, como vos recién decías, Ramón, hay una cantidad de trabajadores que no tienen sindicato, que no están agremiados, que no tienen un lugar de organización, y esas son las asambleas populares de los barrios. Es decir, estos cacerolazos que se convocan, se autoconvocan a la noche donde la gente, digamos, sale a la calle a protestar, tiene que empezar a discutir también qué medidas toma, ¿no? Empezar, digamos, a retomar esos espacios porque no va a alcanzar solamente, digamos, con algunas medidas, algunos paros, sino que este plan de lucha tiene que ser construido en todos los lugares y además también hay que disputar políticamente, hay un debate sobre el problema de la unidad, porque bueno, la burocracia cuando aparece te impone su programa y su método de lucha. Digamos, los que no salieron nunca a la calle, nosotros vamos a contarle a los compañeros que están siguiendo el programa, el 20 de diciembre movilizamos en las calles fuertemente y como la burocracia vio que en esas columnas donde no convocaba la burocracia ni el peronismo, había base peronista, habían compañeros y compañeras que habían votado a Massa pero participaron de la movilización y que también esa misma gente a la noche participó de los cacerolazos, hoy se vieron obligados a convocar una medida. Pero claro, cuando convocan una medida, ellos cierran el micrófono, quieren intentar controlar la situación. Bueno, acá nadie controla nada porque lo que hay que hacer es de sus... por supuesto, están los sindicatos que tienen sus asambleas, pero son los trabajadores en las calles y nosotros impulsamos esas asambleas populares que son las que tienen que empezar a debatir todos los problemas. Acá nosotros en este programa, como organización revolucionaria, decimos, digamos, que no basta con tirar un gobierno abajo, ¿no? Porque también la duda de la gente es, volteamos a Milei y qué. Bueno, los problemas de esta Argentina endeudada son tan profundos como el problema de la deuda externa, que aunque se voltea a Milei, lo cual sería un gran logro, porque, digamos, pararíamos ese DNU, el problema estaría vigente, porque, digamos, hay que pagar la deuda externa, el problema del hambre, de las ocupaciones, y además sabemos que la burguesía organizada, que es la que está, recién intercambiamos, les contamos a los que nos están siguiendo, que el título de la nación es, digamos, las patronales festejan, por supuesto, porque nos quieren hacer retroceder 100 años a los trabajadores. Bueno, qué forma organizativa también se le da a todo esto? Me recordaba, por ejemplo, los inquilinos que tienen sus propias organizaciones y se reúnen y debaten, que están muy afectados porque no solamente acá se para la obra pública, sino que liberan para que cobren cualquier cosa, para que cobren en dólares. Bueno, todos todas esas personas juntas tenemos que reunirnos en las asambleas populares. Así es. Bueno, acá hubo una reacción. En Buenos Aires hay cientos de miles de inquilinos y esto está movilizando, porque es precarizar, es dejar sin ningún tipo de defensa al inquilino. Va a quedar presa de las inmobiliarias, de los grupos inmobiliarios, de los negocios, de los que quieran alquilar en cualquier condición, abusándose de que no hay oferta de propiedades. Esta es la situación, igual que en todos los terrenos. Un poco sobre la pregunta que hace el compañero, yo diría, por ejemplo, en la movilización del 20, yo recuerdo me encontré con compañeros peronistas que les llamaba la atención de que no hubiera organizaciones, hubiera muy pocas organizaciones peronistas en la marcha, que no hubieran convocado al 20. Dijo, no le hicieron el aguante a esta convocatoria, que el 19 y 20 es una jornada histórica, tradicional, de todos los luchadores por lo que significaron aquellas jornadas. Y que justamente después ganaron las calles a la noche. Por eso la importancia que tuvo esta movilización de la tarde, ¿no? Haber enfrentado el protocolo desde temprano. Pero hay una diferencia hay un parecido en el sentido de la crisis política y el objetivo político que tiene este megadecreto y Milei, que lo emparenta con De la Rúa y con Menem y con Cavallo, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que ese levantamiento del 2001 estuvo precedido por 5 o 6 años de luchas extraordinarias de los movimientos sociales, de los movimientos desocupados, de los movimientos piqueteros, que en ese momento no estaban institucionalizados. Movimientos que hacían asambleas extraordinarias, que aprobaban una política claramente clasista de enfrentamiento al régimen y que eso permitió arrastrar al resto de los sectores sociales
que llevaron a esa explosión de, como decía, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, pudo tener este componente, esta dirección de este sector piquetero, en medio de esa lucha y llevar adelante las asambleas populares en todo el país, pero porque venían con estos años de lucha. Ahora venimos casi adormecidos, porque en general el movimiento estuvo muy restringido por el papel que tuvieron esto de haber institucionalizado gran parte de estos movimientos de desocupados. Entonces hay que retomar este camino, el camino de las asambleas, el camino de la organización desde las bases, en los barrios y pasando por encima de la burocracia. No hay otra forma. Este es lo que tiene de diferente. Aquel periodo veníamos de luchas más radicalizadas. Pero esto es lo que va a ocurrir ahora. Sí, quizás la gente, digamos, recuerda el estallido del 19 y 20, pero bueno, hay un trabajo muy interesante sobre la cantidad de bloqueos, de cortes que hubo en los 90, no sé, Salta, Cutralcó, por supuesto Claro. después explota en La Matanza, digamos, pero hay una previa de una cantidad de luchas enormes, de piquetes, y bueno, pero nosotros igual estamos diciendo, así como al protocolo antipiquete de la ridícula de Bullrich lo derrotamos en las calles, también, digamos, intento de cepo de la organización sindical también se derrota de hecho, ¿no? Que es convocando Lógico, asambleas lógico. y convocando. Acá hay una pregunta más y dice, ¿qué ocurre con la crisis de dirección del peronismo y la gente saliendo con objetivos políticos? ¿Puede la izquierda ocupar ese lugar? La izquierda puede ocupar ese lugar si adoptara una política independiente, si no generara ninguna confianza en el Congreso, si tuviera una política en general la izquierda de romper con las instituciones y plantearse una lucha por el poder para la clase obrera, para los oprimidos. La izquierda en general, para ocupar ese papel, tiene que aparecer como una clara referencia revolucionaria, siendo portadora de un programa y de una reconstrucción del país sobre otras bases, planteando que hay que expropiar al gran capital. Mientras Milei dice que hay que proteger y abrirle el país de las puertas de par en par para que los colonicen, nosotros decimos que tenemos que expulsar a las multinacionales, tenemos que desconocer la deuda, que esto no aparece en el superdecreto. Los grandes robos y los grandes saqueos del país aparecen protegidos por Milei. Milei es cómplice de esas políticas porque no hay una sola línea que cuestione el endeudamiento criminal que han hecho del país. Entonces, esta es la línea. La izquierda va a poder jugar este papel si se pone los pantalones largos, si abandona el centrismo, si abandona en general toda política de coqueteo electoralista y de aparato y lucha por un frente antiimperialista para levantar a las masas, para derrocar este régimen. Acá hay en marcha una idea de un cambio de régimen, es decir, la burguesía quiere ir a fondo y que lógicamente para ir a fondo, como decíamos al principio, necesita imponer un régimen de dictadura civil, anular todas las libertades públicas. Ante esto, nosotros no decimos defendemos la democracia, decimos defendemos las libertades públicas. Es la democracia burguesa que ha demostrado su incapacidad, la que ha permitido que un Milei, 40 años después, pueda aparecer reivindicando a lo peor desde el punto de vista económico y político de la dictadura militar. Entonces, este es el problema de los problemas para nosotros. Claro que esto genera una gran simpatía cuando uno lo van a intervenir con estas posiciones, enfrentando efectivamente a la casta, es decir, genera una gran simpatía. Ahora, esto ya tiró por el piso todos los que decían, no, Milei se va a caer solo, no hay que hacer nada, ya en el Congreso se va a haber trabado. No, lo que tira Milei es la acción directa de masas. No perdamos de vista esta cuestión. Y las masas tienen que independizarse políticamente, construir su dirección, transformarse en alternativa. En cierta medida también Milei pudo ocupar este papel de contestatario, esta idea de que expresaba algo contra el régimen, que iba por afuera, que estaba en contra de la politiquería, porque la izquierda no jugó este papel. Si la izquierda hubiera pateado el tablero, hubiera denunciado toda la miseria, la corrupción y la podredumbre del Congreso, podría haber ocupado en buena medida este papel antisistema. Este es el desafío que tienen situaciones como la que estamos viviendo ahora de intervención masiva de las masas en la política.
Este es un cambio importante. Por eso también, digamos, en este marco cobra tanta importancia que se convoquen en encuentros de trabajadores abiertos, Claro. de base, donde se pueda debatir. Hay que, digamos, romper con todo el sectarismo, de decir, esta es mi chacrita, entonces yo acá nadie me volantea mi columna, o yo debato con los propios míos, digamos, o sea, hay que abrir todo, hay que hacer mucho debate político, porque, digamos, así como un sector del peronismo está pensando, digamos, en quién ponen de recambio, tampoco podemos estar pensando a dónde se van estos votos, porque ya se demostró, digamos, que la gente vota en contra de lo que sea, ¿no? Un poco, si tomamos la situación política en Chile, digamos, hubo una movilización enorme, votaron en contra de una constitución que tenía ciertos rasgos progresistas, aunque no resolvió los problemas de fondo, y ahora votaron en contra de una constitución de derecha. O sea, la gente, digamos, cuando no se le resuelven los problemas fundamentales, que es el problema de la comida, la vivienda, el trabajo, tiene un rechazo a la politiquería general, y bueno, eso, digamos, se gana también con mayor politización. Entonces también vamos a criticar y vamos a llamar la atención a cualquier tipo de sectarismo que impida que las bases puedan discutir todos los problemas políticos, que se pongan todas las ideas ahí y que cada uno lleve su volante, su posición, y que se convoquen asambleas, a encuentros de trabajadores. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo organizarlos, y en todas las provincias, porque efectivamente la preocupación del gobierno, comentábamos también recién, ya está perdiendo popularidad, ya está bajando la popularidad porque no podemos, seguramente haber un sector más duro, más facho, que con esos no vamos a discutir, los vamos a enfrentar en las calles, como ya hicimos en la marcha del 20 y la marcha de hoy, cuando nos vinieron, digamos, a gritar, cuando nos vinieron a agredir, vamos a responder, porque no nos vamos a quedar, porque a los fachos los enfrentamos también con nuestros propios métodos, pero hay un sector que votó a este gobierno pensando, digamos, en contra de lo otro y que en algún momento va a salir, y bueno, y tenemos que debatir con todos ellos, incluso compañeros y compañeras que se movilizan, que se han movilizado contra el Fondo Monetario Internacional, de los movimientos desocupados, también han votado a Milei, digamos. Claro, Entonces, claro. ese es el debate que tenemos que abrir, y eso es lo que tenemos que preparar, digamos, organizativamente para todo este periodo que se viene, que bueno, nos pone este desafío, digamos, de derrotar en las calles. Y acá no hay provincia, bueno, les contamos a los televidentes que en este caso yo estoy transmitiendo de Chubut, perdón, de Neuquén, y me salió el origen ahí. Y acá en Neuquén está este debate y el gobierno, bueno, parece como si fuera una provincia blindada. Está bien, hay particulares, pero acá no se salva ninguna provincia, no hay blindaje posible a semejante ataque de crisis. Incluso uno de los puntos del DNU es abre la mega minería, digamos, a que puedan hacer lo que quieran, como quieran. Entonces no hay provincia que se salve sola. Ese es el lineamiento general, y este problema abarca absolutamente a todos los oprimidos. Por eso es importante la política de frente antiimperialista. Abarca a la totalidad de los oprimidos. La defensa de la nación es un problema, lo debe dirigir la clase obrera, pero abarca a la totalidad de los oprimidos. Esta es una lucha nacional y hay que aplastar a este sector concentrado del capital financiero que quiere ahogar y apoderarse del país. Porque, ¿cuál es la idea de abrir de par en par la minería, permitir que no haya ningún tipo de control? Prácticamente ni siquiera que pasen por la aduana, que declaren lo que quieran, y si lo hacen por internet, se toma como válido. Esto es un escándalo, es un grado de entrega inaudito. Forma parte de esta idea de un proyecto más general de este gobierno, que es no solamente reconocer al Fondo Monetario y la deuda con todos los acreedores privados, sino tratar de que la Argentina ingrese a la OCDE. En la OCDE, es decir, por eso también su ruptura con los BRICS. La idea es que para ingresar en la OCDE se ingresa en condiciones prácticamente coloniales. ¿Podés explicar para los que nos siguen, si hay algún compañero de otro lugar, qué es? Sí, la OCDE es una organización comercial de un grupo de países liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña, que han impuesto una cantidad de condiciones a los países que le integran, de libre circulación de los capitales y de una cantidad de controles que permiten a ellos la seguridad jurídica, es decir, que sus capitales están protegidos y sus inversiones están protegidas completamente y pueden moverse sin ningún tipo de restricción.
Esto, ¿Podemos compararlo con el acuerdo que tiene Chile? exacto, Chile es el mejor ejemplo, y ese es el ejemplo que toma Milei. Y ya vemos cómo ha repercutido esto sobre Chile. Chile no ha mejorado su economía, sino que lo que ha hecho es profundizar la brecha entre una minoría ultra rica, estas 7 familias que controlan la economía con un puñado de multinacionales, y una gran mayoría oprimida, pobre, muy empobrecida, endeudada. Y esta es la situación. Vamos a una situación de extrema desigualdad entre una ultraminoría muy rica, muy adinerada, con muchos recursos, y una gran mayoría totalmente empobrecida, dependiendo de las migajas que puedan tirar desde el Estado. Esta es la perspectiva si sigue adelante este proyecto de Milei. Bien, Ramón, estamos cerrando este programa y te dejo si querés hacer alguna reflexión final mientras veo si hay alguna pregunta para cerrar. Sí, remarcar esto, que nosotros, a diferencia de muchos que pensaban de que iba a llevar meses la respuesta popular, de que era un proceso, de que había que darle tiempo al gobierno, no, esta idea que nosotros decíamos, esto va a estallar porque no se soportan condiciones de pobreza, de desnutrición, de precarización laboral. Otro mes del 20-25% de inflación mensual es absolutamente insoportable, y esto empuja a las masas a rebelarse. Si encima de esto todas las medidas que toma tienden a agravar las condiciones, vos mencionaste recién la ley de alquileres, prohibir las huelgas, no liberar completamente los precios de los productos más necesarios de la familia. Esto es absolutamente insoportable. Entonces, esto ya tuvo una respuesta. Esto es importantísimo porque pareciera que fuera meses, pero hace solamente 11, 12 días que asumió este gobierno. Y ya tiene una crisis descomunal, incluso en sus propias filas. Es decir, hay legisladores que no están aprobando este mega decreto. Entonces nos tenemos que apoyar. Es decir, cuando hay una crisis interburguesa es el momento de que hay que ir a fondo en la defensa de nuestros derechos y romper ese frente burgués para derrotarlo completamente. No debe pasar ni el mega decreto, ni las leyes, ni las reformas, ni las contrarreformas, ni ninguna política de este gobierno. Bien, seguramente entre Navidad y Año Nuevo, digamos, estaremos haciendo otro programa, quizás el 27 o el 28, para analizar también qué ha dejado la movilización. Y en este sentido también llamamos a todos los trabajadores a participar de todos los espacios, a reclamarle a sus delegados, digamos, porque no hay forma que podamos pasar esto si no pasamos por encima de las burocracias sindicales. Es decir, acá digamos, la única traba que tenemos, porque no entendemos que los trabajadores comprenden la magnitud del ajuste, son las burocracias sindicales, que son las que siempre se acomodan, las que transan, las que están sacando la cuenta de ver en cuánto le afecta a ellos por las obras sociales, con las cuales se han enriquecido, bajo también la corrupción. Entonces, y son también las que han garantizado que los avances contra las libertades democráticas hayan pasado. O sea, lo mismo hicieron con Milagros Salas, una propia de sus filas, que dejaron que la encarcelaran sin ninguna, digamos, sin tener nadie que le armara la casa una vez que esté presa. Es decir, estamos frente a un ataque. El otro día mencionábamos a Aracaki, al compañero también que tiene la causa encima, digamos, o sea, hay una persecución judicial. Hay una pregunta, a ver, de una compañera, dice: muy interesante el aporte, cómo se llegó al 2001, las luchas que se vienen dando contra el gobierno y todo, bueno, agradecen. Bueno, eh, esta es la idea, ¿no? Abrir el programa en vivo porque sabemos que hay mucha inquietud. Los llamamos a comprar nuestro periódico, que tiene en la tapa la foto de Cristina Kirchner y Milei, y dice: se ríen de nosotros. Porque acá, si hay una responsabilidad política de que hemos llegado a esta situación, es el peronismo. Ellos crearon este propio monstruo. Ellos son responsables con todas las medidas, no solamente, como decías vos, Ramón, digamos, que no volvieron atrás con ninguna de las medidas del menemismo. Es decir, te hablamos de todos los... No hicieron retroceder todas esas medidas de privatización, sino que además a la situación desesperante que ha llegado a las masas, y por supuesto se profundiza la crisis y la gente gira para un lado y para el otro. Y bueno, por eso estamos denunciando fuertemente también a las burocracias sindicales,
y a que puedan, y llamamos a esos compañeros honestos, compañeros que decíamos que marcharon el 20 con nosotros, que son bases del movimiento peronista, a que puedan sumarse a los lugares de liberación que no se los están dando tampoco en sus propias filas. Así que te agradezco, Ramón, que hayamos podido conectar hoy. Nos vemos No, seguramente la semana que viene. El POR participa de todas las luchas, participa con ideas, participa con sus materiales, así que si hay compañeros de otras provincias que quieren leer nuestros materiales, también nos los pide, se los enviamos, porque nosotros mismos construimos nuestra prensa y por supuesto además porque hemos venido analizando lo que ha ocurrido en otros lugares. O sea, nosotros cuando debatíamos en el programa qué pasaba con la izquierda, si iba a llamar a votar a Massa o no, que era una pregunta, teníamos el antecedente de Lula en Brasil, teníamos el antecedente de Boric en Chile y teníamos el antecedente también en Bolivia que habían llamado a votar a Evo. Es decir, que no es la primera vez que también una crisis política tan importante golpea también